Bueno, lo bueno es que ya estamos aquí. Me falta programa. Se supone que ya está programada para todos los jueves a las 2 de la tarde, ¿eh? Si entran si entran a Teams, ya va a estar ahí programada para todos los jueves a las 2 de la tarde. Y voy a programar la de los martes. Oiga, Joseph, Dígame. ¿por qué no me contestó el martes? Ya vi su correo bien tarde, la verdad. No me había metido. De hecho, ahorita apenas lo vi que me lo mandó hace una hora. Por eso entré Ni medio tarde. Estrella tampoco. ¿Cómo? También me traté de comunicar con Estrella y con Melissa A mí no me pasó su... Bueno, me hubiera pasado su número, mejor dicho. y a Sebastián Amaya. ¿Les mandó correo o WhatsApp? Correo, Mm, que no uso WhatsApp. Pues, ¿qué le digo? Pues sí, pero nadie lo vio. Bueno, ¿Y qué hicieron? ahorita ya lo vimos, ¿no? Nadie me mandó ni siquiera un correo ni nada. Dije a alguien que ahorita me escriba, le paso. Pero bueno. ¿Qué hicieron entonces el martes? ¿No me escuchan? ¿Pueden, por favor, Sí, ver sus... pues nada, no hicimos nada. Bueno, al menos yo no hice nada. Ok, pueden prender sus cámaras, por favor, para poder verlos, porque si no, y poder activar mi galería. ¿Ya? ¿Todos? Por favor. Ya somos 28, ya estamos más. Unos 38 en lista. Joseph ya prendió su cámara. Ya, profe. Nada más que estoy desde el celular. Nada más que no lo veo. Ya, Ya lo vi. ¿qué onda? Gracias, sí. 31. Bueno, ya son más de 30. Vamos a empezar. Empiezo por, bueno, no sé si ya, buena tarde. El martes hubiera esperado que alguien me mandara algo para poder comunicarnos. Bueno, desgraciadamente perdimos una clase que era vital para poder cubrir el temario y lo que corresponde al primer departamental. A partir de ahorita tenemos solo 2 clases para que expongan todos los equipos que faltan. La de hoy y la del jueves. ¿Alguien tiene una propuesta de cómo hacerle? Hoy le toca al equipo 2. Apenas, ¿verdad?
Sí, solo expuso el equipo 1. Uh-huh. ¿El equipo 3 está preparado para exponer? Equipo 3. ¿No hay equipo 3 para borrarlo? ¿No hay nadie? Sí, profesor, pero no. ¿Pero no qué? Aún no hemos preparado todo porque apenas nos cambió el tema. Entonces ya teníamos un poco de lo del primera vez, pero Ajá. nos dijo que no, que ya no. Entonces nos cambió los temas y pues estamos haciendo. Bueno. Para poder cumplir con los temas para el primer departamental, les voy a pedir, como lo hice con la otra secuencia, que el día primero tengamos clase. El 1 de noviembre. ¿El martes? O sea, el próximo martes. Y expondrían los equipos 3 y 4. Y el jueves exponen equipos 5 y 6. El 8 de noviembre es la evaluación y el 10 les doy calificaciones. ¿Algún comentario? No, ¿sería su hora? ¿A la hora de la clase normal? Sí, a la hora de la clase. ¿Podría repetir las fechas, profe, por favor? Los días de clase. Martes y jueves. ¿Qué fechas quiere que le repita? Nadie va a decir nada, nadie tiene nada que comentar. Yo no tengo problemas de que sea el martes. Perdón, no escuché. Que si solo se puede así, yo no tengo problemas con que sea el martes para que todos alcancen a exponer. Gracias. ¿Alguien más iba a decir algo? Lo mismo que tampoco tengo problema. Ok, gracias, Estrella. Oiga, no ha visto su teléfono, ¿verdad? No, es que tuve un problema con mi teléfono y ¿cómo se llama? Perdí mis contactos, perdí todo. De hecho, ya no conservo el mismo número. Estoy viendo si lo puedo recuperar. Ok, Y yo me bueno. quedé claro. Entonces, imagínese, hoy estoy, pues, con este chicharito. Bueno, está bien. Joseph, le voy a mandar por correo la liga del martes. Y les digo, ya están en Teams. Voy a tratar de hacer un grupo en Teams con todos los integrantes. O váyanse sumando ahí ustedes. Y en Teams van a estar las ligas para las clases del martes y del jueves de todo el semestre. ¿Sale? Las estoy haciendo recurrentes a la misma hora para que estén disponibles. La tomemos o no la tomemos, va a estar disponible. Profe, yo le propongo que, bueno, si va a crear el grupo de Teams de la materia, nos mande nada más el link de invitación y ya que ya yo se los comparto a mis compañeros, porque en muchas secuencias hay problemas de que o no conservan el mismo correo o luego hay, bueno, tienen varios complicaciones. Ya me Así di cuenta que porque mandé como 7 correos. sí, mejor se los paso y ya que pidan unirse y ya el martes en la clase, ya nada más usted se mete y confirma todas las solicitudes de unión. Ok. Así le hacemos al final de la clase, yo sé. Va. ¿Algo más? ¿Algún comentario más?
¿Ninguno? Listo. Entonces, expone el equipo 2 hoy y nos veríamos el martes a la hora de la clase para que expongan equipos 3 y 4. Ok, perfecto. Ok, prof. Listo, empiecen. Voy abriendo las presentaciones y ahorita le presento. Si gustan, ya pueden apagar sus cámaras. Solo los del equipo que van a exponer tienen que mantenerla prendida. Los demás, si quieren mantenerla prendida, también está bien. Pero ya vi que no. El profesor y el martes, ¿a qué hora nos veríamos? Okay. A la hora de la clase. ¿A la hora de la clase? Va. Prof, igual como voy a presentar yo la diapositiva, ¿crees que puedan todos los demás apagar sus cámaras? Creo que ya la apagaron. Es que como que mi compu va lenta si hay muchas cámaras prendidas, pero creo que ahorita ya va bien. Pero si usted no tiene las cámaras de los demás. No, pero para que usted les dijera que si fueran tan amables de apagarlas, pero ya está bien, prof. Ahí le va. Eso es como si me dijera que porque yo no tengo mucha memoria en mi máquina, usted no puede hacer la presentación. Pero adelante, vamos. En un rato más les paso lista. ¿Me puede decir si ya se ve? Ya se ve. Va. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y bueno, nuestra presentación inicia con el siguiente tema. No nos presento ahorita porque pues cada uno de mis compañeros va a ir pasando en orden para que no hagamos este proceso tan largo. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Yo soy Martínez García Estrella y mi tema es gestión de seguridad de la información. Como dice tácitamente mi diapositiva, esta consiste en garantizar la privacidad e integridad de los datos que maneja un negocio, le permite ganar un mayor grado de confianza por parte de sus clientes y a la vez cumple con las normativas legales en relación a la protección de datos. A este concepto yo lo analicé un poco y lejos de solamente ser como los futuros ingenieros que vamos a acceder informáticamente a la prestación de un servicio, también tenemos que pensar como empresarios y ser un poco visionarios al saber qué es lo que queremos lograr a corto, mediano, largo plazo y cuál es nuestro objetivo principal para cumplir con las necesidades que está solicitando nuestra empresa en cuestión, pero siempre siendo empáticos y saber cómo protegeríamos esta empresa si fuera nuestra. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo protegeremos a dicha empresa? Bueno, tal como es esta imagen, yo quisiera transmitir el mensaje que es este triángulo que protege nuestra información, pero ¿cómo la vamos a proteger o con qué la vamos a proteger? Con integridad, disponibilidad y confidencialidad. ¿Esto en qué consiste? Integridad, garantizar la exactitud y completitud de nuestra información y los métodos de su proceso. Quiere decir que no vamos a poner trabas, que no vamos a hablar con nada que no sea verdad, que vamos a mantener los datos íntegros y sin modificaciones. La disponibilidad, asegurar que los usuarios autorizados tienen acceso cuando lo requieren a la información y sus activos asociados, que va de la mano con la confidencialidad.
asegurar que la información es accesible solo para aquellos autorizados a tener acceso. Este puede ser un foco como de conflicto a la hora de trabajarlo para nosotros, porque sí queremos ser muy seguros y confiables, pero también tenemos que ser disponibles para la persona que así lo desea. Es decir, bueno, algo que pasa mucho en aplicaciones de los bancos. Hay aplicaciones que exceden en disponibilidad y pueden acceder personas con, no sé, simples parámetros de seguridad. Y hay otras que exceden de confidencialidad y aún así sea yo la persona que quiero acceder a mi cuenta bancaria, pues ponen como muchos peros. Un ejemplo es, me di la tarea de investigar un poco sobre aplicaciones de bancos y me di cuenta que en Banco Azteca su aplicación, a pesar de que le brinda la accesibilidad al usuario, excede de confidencialidad, ya que le pide que le va a enviar un correo para asegurarse que es esa persona, y si no cuenta con su cuenta de correo abierta a la mano, no cuenta con datos o X, y hay problemas, no le deja acceder, aunque se trate de ella misma. O esta aplicación de BBVA que excede de disponibilidad, ya que pues es muchísimo mayor, que cuenta con mayor facilidad de hackeos, de robo de información, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se le llaman a estas tres partes que dijo? Ay, yo solo lo vi como gestión de seguridad. No sé si bueno, si tenga otro nombre en específico. ¿Cómo se le llama al triángulo? No lo recuerdo. ¿Alguien del equipo? ¿Del grupo? Triángulo de la seguridad. ¿Cómo, perdón? Triángulo de la seguridad. Más o menos. Bueno, estas tres partes son los principios de la seguridad. Y no precisamente la confidencialidad es acceso. Ahí lo englobaron así, últimamente los autores lo manejan así, antes eran 4 principios, a ese se le agregaba accesibilidad. ¿Les ha pasado que tienen internet pero no tienen, que tienen conexión pero no tienen internet? Sí. No es lo mismo entonces, ¿verdad? Tenemos acceso, está disponible la información, nadie la ha manipulado, ya entramos con controles de acceso y confidencialidad, pero no tenemos acceso a la información. Más adelante lo vamos a desarrollar. Continúe. Ok, la siguiente. Bueno, el SGSI es un elemento fundamental de la norma internacional ISO 27001. El ISO 27001 es el ISO más importante de seguridad de datos, o sea, es el más importante para nosotros. Esta cuenta con 114 controles y es importante ya que, siguiente diapositiva, por favor. ¿Está Dimas? Mande, perdón. Que si está Dimas Montaño. Sí, profe, yo. ¿Qué es SGSI? Dimas. ¿No sabe? Es el sistema de gestión de seguridad. Huerta Medina está. Sí, profe. Es el sistema de gestión de seguridad de la informática. ¿De la informática? Sí, no, de la información, creo, o de la informática. Ay, no me acuerdo. De la información. Ok.
Estrella, dígales qué es SGSI. Sí, es el sistema de gestión de seguridad de la información. Ok. Se acercó más bueno, creo que lo dijo bien el último compañero. Sí. Sí. Y bueno, al implementar podemos eliminar los riesgos y establecer los mecanismos necesarios para mitigar con las consecuencias del robo de información y todo lo que acabamos de hablar anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Los principales beneficios que obtenemos si implementamos pues este sistema de gestión de seguridad de la información es reducir riesgos, reducir costes, integración de la seguridad en el negocio, cumplimiento de la normatividad vigente en seguridad, incremento de la competitividad. Por ejemplo, es lo que acabamos de ver con el hacker que hubo hacia algunos documentos de la presidencia del equipo Guacamaya. No voy a caer en asuntos políticos, simplemente ponerlo en la mesa. El presidente ha establecido unos principios que es no gastar en lo que no es necesario y darle más al pueblo y todo este principio de generosidad hacia el pueblo. Entonces, pues hice una pequeña investigación y él disminuyó el presupuesto que invertía en seguridad de la información. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Disminuyó un costo sin considerar a largo plazo las consecuencias que podría traer. Y entonces fue cuando se dio este hackeo, revelando información que no tenía que salir a la luz supuestamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no tomamos en cuenta el sistema de gestión de seguridad de la información, pues simplemente hacemos un desbalance entre costos, incrementan riesgos. A lo mejor el invertir no siempre nos va a asegurar seguridad, pero sí nos va pues a desbalancear en tener una gestión de seguridad de la información confiable en lo que nosotros queremos proteger. Para esto, pues nosotros tenemos que tener un plan, una estrategia, no simplemente actuar por actuar y decir, ay, esto me genera un gasto, entonces simplemente voy a quitarle un poco de dinero y pues esto lo mando para allá. No se trata solo de esto. ¿Y cómo podemos tener una buena planeación a corto, largo y mediano plazo? Pues es con la siguiente diapositiva, por favor. Utilizando el ciclo de Deming, que cuenta con las siguientes frases: planificar, hacer, comprobar y actuar. O en inglés, que es Plan, Do, Check, Act. Bueno, esto es como yo lo decía: planificar, checar costes, checar qué es lo que yo quiero proteger, cómo lo quiero proteger, quiénes van a estar encargados de protegerlo. Llevarlo a la marcha, yo saber qué es lo que tengo que implementar en mi estructura para dar acceso o no acceso, o qué aspectos son los que yo quiero mantener en mi estructura, y hacer pruebas para comprobar lo que realmente funcione e implementarlo, no simplemente tomar una decisión como la que mencioné hace rato. Está caro, entonces hay que reducir el coste porque pues vamos a desequilibrarlo. Entonces es importante tener toda una estructura de planificación para tener un buen sistema de gestión de seguridad de nuestra información. Y eso es todo por mi parte. Buenas tardes, compañeros, profesor. Yo soy Fernando Quiroz. Ahorita les voy a hablar de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Un error muy común es de que como estamos hablando de un sistema, casi siempre va a ser, es un sistema de computador, pero aquí no, aquí va a ser, es un sistema que es como a nivel interno, ya como administrativo, como comentaba mi compañera hace rato con el problema de esta decisión de seguridad. No fue en el departamento de TI lo que se tomó esa decisión, sino fue a nivel ya de departamento de, pues sí, más, más directivo, ¿no? Entonces estamos hablando de esta implementación y cómo la vamos a implementar, siguiendo una metodología. Hay varias, nosotros vamos a hablar una que tiene 5 fases y que se va adaptando a la norma ISO, en este caso la 27007. Son derivadas, ¿no? Y al final les vamos a compartir una tabla donde están las 5 fases y los apartados de donde sacan las ISO, ¿vale? Un poquito más para que sea un ejemplo, como sea un ejemplo, ¿vale? Y entonces aquí nos dicen, ¿no? Existen diversas formas de llevar a cabo una implementación de un SGSI.
en una organización como tal. Entonces, no obstante, para lograr cierto nivel de éxito y disminuir la incertidumbre en sus resultados, se debe adoptar un enfoque que permita abordar desde una perspectiva sistemática la forma de cumplir con los elementos que hacen parte de esto. Entonces, como para llevar un orden, y por eso nos vamos a pegar esta serie de pasos y nos vamos a ayudar con una normativa que en este caso es la ISO 20003. Siguiente, por favor. La fase 1 es la aprobación de la dirección, como te hace rato, para iniciar el proyecto. Y habla sobre todo de eso, de que no es un problema del área de TI, sino es un proyecto organizacional. Y como tal requiere la aprobación y el apoyo de la dirección para avanzar en su adecuada implementación. Va de la mano siempre con los directivos para llevar esa administración de la seguridad. Entonces, para cumplir este propósito, se debe llevar a cabo las siguientes actividades. Siguiente diapositiva, por favor. Primero, es el establecimiento de las prioridades de la organización para desarrollar el sistema de gestión. Y para llevar a cabo esa actividad es necesario conocer a fondo las prioridades de la organización para implementarlo, para lo cual se recomienda tener en cuenta los siguientes elementos, que sería objetivos estratégicos de la organización, requisitos normativos o de terceros relacionados con la seguridad de la información y de sistemas de gestión existentes. Siguiente, por favor. El siguiente es definir, la primera fase se divide en esta subfase, por así decirlo. Y ya la segunda sería definir el alcance preliminar del sistema de gestión. El punto de partida para desarrollar el sistema es definir qué se quiere proteger y con base en ello se determina de manera preliminar el alcance, hasta dónde se va a proteger, qué se quiere proteger, qué es lo que vamos a abarcar. Y de acuerdo al establecido en la norma ISO 20003, el alcance preliminar incluye un resumen de los requisitos establecidos por la dirección y las obligaciones impuestas externamente a la organización. Siguiente, por favor. Después procedemos a la creación del plan de proyecto para ser aprobado por la dirección. Entonces, hacemos una propuesta, la directiva es la que va a tomar la decisión final. Este consta en la elaboración de un proyecto que permita definir con certeza los tiempos, recursos y personal requerido, utilizando para ello las diferentes herramientas de gestión de proyectos existentes en el mercado. Una vez formulado el proyecto, es necesario e importante involucrar a la alta dirección de la organización, se tiene en cuenta que es ahí donde inicia el proyecto y es ella la que va a autorizar la implementación y su operación del sistema, del sistema de información. Y adicionalmente es ahí donde se aprueba el presupuesto, que sería lo más importante, si es lo que queremos, ¿no? De plan de mitigación del análisis resultante de riesgo. Entonces podemos regresarnos al ejemplo que nos daba mi compañero y vemos que estas partes como que se las saltaron. Entonces sí es bueno llevar esa metodología porque pues nos lleva a tener un sistema protegido. No puedo tener, es donde siempre hay como que esa función, ¿no? De un sistema, pero no, o sea, toda la información, todo el sistema de información dentro de una organización protegida. Siguiente, por favor. Y ya teniendo la fase 1, ya con sus pasos, pasamos a la fase 2, que es definir el alcance, los límites y la política del SGSI. Siguiente, por favor. El alcance se establece en función del negocio y o en función de su ubicación en el caso de aquellas entidades que se cuentan con varias sedes y puede ir desde un proceso, un conjunto de procesos, una sede, un servicio o un conjunto de servicios y debe ser adecuadamente definido para evitar ambigüedades, teniendo presente que su definición no conlleva un proyecto inalcanzable en términos de tiempo y recursos. O sea, siempre tenemos que, dentro de nuestros papeles que vamos a entregar como propuesta, debe de estar bien definido el alcance y debemos de tener conocimiento de lo que está ocurriendo dentro. ¿Para qué? Para ver el alcance de, como decía anteriormente, de los procesos, de una sede, de un servicio, un conjunto, todo lo que va a abarcar. ¿Okay? Siguiente, por favor. Después tenemos que definir la política y los objetivos de seguridad. La política de seguridad refleja lo que la organización quiere hacer con respecto a la seguridad de la información, los objetivos que pretende conseguir, contemplando los requisitos legales y reglamentarios aplicables y teniendo en cuenta el compromiso de dirección para conseguirlos. Aquí cada empresa va a tener su política de seguridad, ¿no? Cada uno va a tener
o en un caso también legales y ahorita con la protección de la información, y se tiene que asegurar que se cumplan eso. En un momento tenemos que cumplir todos esos puntos que nos está pidiendo el gobierno como tal, y otras a nivel interno, ¿no? Yo no quiero que cierta información pueda acceder fulanito, o en el caso de la escuela, ¿no? Hay información que podemos acceder nosotros en el site o información que, pues, por las políticas no debemos de acceder, y también internamente ha de haber los mismos filtros, de las mismas políticas, ¿no? De seguridad para que ciertas personas no tengan acceso a información, a datos, perdón. Siguiente, por favor. Después, ya que hicimos todo esto, dos puntos, y lo de la política, lo tiene que aprobar la dirección, ¿no? Entonces ya tengo la propuesta, entonces ahora tenemos que ir con la dirección, y pues bueno, una de las formas de demostrar el apoyo a dirección de manera inicial es la aprobación de las políticas y objetivos dentro del alcance. De ahí, ese viene en la tablita que les vamos a completar por Teams para que la tengamos. Y el numeral 5.1 literal de la norma establece que como parte del compromiso de la dirección, el aseguramiento que ésta hace del establecimiento de la política y de los objetivos de la seguridad de la información, de modo que estos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización. O sea, todo lo que estamos nosotros proponiendo tiene que ir coherente con lo que la dirección también está esperando, ¿no? ¿Para qué? Para que nos dé ese apoyo, ¿no? Esa aprobación y después el presupuesto. Siguiente, por favor. Después vamos a hablar de una fase 3, que sería el análisis de los requisitos de seguridad de la información. Y nos vamos a ayudar de nuevo con la norma. Y para establecer los requisitos de seguridad de la información se deben tener en cuenta 5 elementos, que son identificar estos 5 puntos, que serían los activos de información importantes, ver qué es lo que realmente queremos. Toda la información va a ser importante, ¿no? Siempre va a haber cliente para cierta información, ¿no? No podemos decir que algún dato no sea más o menos importante, pero sí se puede dar el caso que para el cliente adecuado tenga un valor, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor podríamos jerarquizarlos y qué es lo que requiere más información y cuál es lo que a lo mejor una matrícula o nada más el título de ciertas cosas, pues no sean tan importantes protegerlas, pero bueno, es mi opinión, y yo siento que toda información es importante y que toda la información tiene que proteger. La segunda sería la visión de la organización y los efectos sobre los requisitos futuros del procesamiento de la información. Tenemos también que ver que ese proyecto cómo va a ir a futuro y la información futura que va a ir entrando. Es como un tipo como de proyección. Después, las formas actuales del procesamiento de información, que serían las aplicaciones, las redes, la ubicación de las actividades, los recursos de TI. Entonces, ¿cómo se está procesando toda esa información? ¿Por dónde está pasando? ¿Cuál es su flujo? Y ahí es donde vamos a meter los filtros de seguridad. Esos vienen los requisitos legales, reglamentarios, obligaciones contractuales, normas de la industria, acuerdos con clientes y proveedores, condiciones de pólizas de seguro, y etcétera. Va de la mano con la política de seguridad. El nivel de toma de conciencia sobre la seguridad de la información y los requisitos de formación y educación en seguridad. Bueno, por mi parte, yo abarqué estos 3 puntos y va a proseguir mi compañero con la fase 4 y la fase 5. No, sí metí eso, perdón. Después, discúlpame. Entonces tenemos una forma de identificar los activos dentro del alcance del sistema de gestión. Entonces, las organizaciones cuentan con una gran cantidad y variedad de activos tecnológicos, y no solamente va a ser la información. Entonces, vamos a clasificar esos activos de acuerdo también en la norma. Todas esas fases siempre se van a estar basando en la norma, y les vamos a compartir la tablita que sacamos, que está bastante simplificada. Y ya si gustan bajar el ISO, irse ahí a investigarlo, pues ya estaría súper padre, ¿no? Y bueno, ese es clasificar estos activos, y puede ser una tarea de grandes proporciones, porque una empresa es grande, ¿no? Entonces es probable que existan terabytes de datos electrónicos, almacenes de datos, y miles de personas y dispositivos que hacen parte de los activos tecnológicos de la empresa o del sistema. Los activos en el contexto del sistema de gestión, según la norma, son cualquier activo de información físico o lógico que tiene valor para la organización.
Entonces, pues sería el servidor, los discos duros como tal, a lo mejor guardados o no guardados. O sea, todo lo que vaya a tener una información de manera física o lógica, puede ser un archivero que también tiene carpetas con información, todo eso va a ser tiene un valor para la empresa, para el sistema. Siguiente, por favor. Y ahora sí ya, era la forma de cómo identificar los activos de una empresa, Ok, de nada más. información sobre la información. Y ahora sí mi compañero va a explicarnos la fase 4 y la fase 5, de cómo emplear el sistema de gestión de seguridad de la información. Ok, nada más quería comentar, no toda la información es importante. Sí se clasifica la información. Perdón, es que se me apagó la bocina y no la escuché, discúlpeme. Ok, que no que como decía usted, no toda la información usted dijo toda la información es importante, hablando de los activos y del respaldo de la información, que toda la información era importante, y no es así. No toda la información es importante, por eso se clasifica y por eso los respaldos también están clasificados y tienen diferentes periodicidades. Ok. Para saber qué es lo que realmente se debe de respaldar y qué no. Sí. ¿Traen algún ejemplo, ahorita continúan, traen algún ejemplo de una implementación de un sistema? ¿Aplicaron esto en algo? No, profesor. Eso es pura teoría. Ok. Adelante, continúen. Ok, continuaríamos con las fases 4 y 5. Buenas tardes, mi nombre es Eric Melchor Mendoza y directamente en la fase 4 tenemos la valoración de los riesgos y la planificación del tratamiento de los riesgos, que, se deriva básicamente, como ya lo comentaban mis dos compañeros con anterioridad, de la norma SO. Permítame un segundo. Permítame. Ya, una disculpa. Como le comentaba, su principal referente es la norma ISO, que sería la 27005, y puede utilizar varios modelos. Entre estos están los modelos Octave, CRAM, FIRE, entre otros. Lo principal que hay que tomar en cuenta aquí es que hay que establecer un contexto. Esto quiere decir que se tiene que contemplar la preparación de los elementos que se requieren para la gestión de los riesgos, y en esto toma parte como tal el contexto, el alcance tal cual del proyecto, las políticas que se tienen que establecer, los objetivos que tiene que cumplir y los parámetros de la evaluación. Posteriormente, para dicha evaluación, se sabe que se tienen que establecer parámetros. Estos parámetros deben ser racionales y fáciles de utilizar para la comprensión de todos. Siguiente, por favor. Ok. Los parámetros que se tienen que tomar como referencia para esto son los parámetros de probabilidad, los parámetros del impacto, la determinación de dicha vulnerabilidad y los criterios de aceptación del riesgo. En cuanto al primero, se sabe que se tiene que clasificar a los riesgos en sí en una tabla de frecuencias. Esta clasificación se tiene que hacer según las amenazas que se presenten y, posteriormente, el acomodo en dicha tabla tiene que ser de la que se le dé más prioridad a la que se le dé menos prioridad. Posteriormente estarían los parámetros de impacto, que los parámetros de impacto se definen en función de las consecuencias que podría tener la amenaza sobre la información o sobre los activos de la información que se está manejando, lo cual se relaciona directamente con la confidencialidad, con la integridad y con la disponibilidad de la información. Tenemos también la determinación de la vulnerabilidad, que corresponde a la sensibilidad de la organización frente a la posible materialización de una amenaza. La vulnerabilidad se mide en términos conceptuales y en función de los dos parámetros que se definieron previamente, tanto la probabilidad como el impacto.
Igualmente estarían los criterios de aceptabilidad del riesgo, que se resume básicamente en que son los criterios en los cuales se permite que dicho riesgo se genere en la información. Siguiente, por favor. Tenemos también la valoración del riesgo, que se contempla en 3 fases distintas: la identificación de los escenarios, la estimación del riesgo y la evaluación de dicho riesgo. Para el primero, se determina qué podría suceder y lo que causa tal cual la pérdida potencial de dicha información. Esto puede llegar a comprender el cómo, el dónde y el por qué podría ocurrir dicha pérdida. La estimación del riesgo, que sería para estimar el riesgo que perdón. La estimación del riesgo, que básicamente es lo que estima, se hace una estimación de la vulnerabilidad causada, y posteriormente está la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo consiste en realizar una comparación de la vulnerabilidad y el cómo se confrontaría dicho riesgo. El tratamiento del riesgo es la fase donde se establecen las acciones para desarrollar a través de controles que se proponen para lograr frenar pues dicha amenaza, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos la fase 5, que ya es la que se encarga de diseñar el sistema de gestión. En ella se comprenden la documentación del sistema, que sería la información documentada que debe tener. Tenemos la implementación del plan de tratamiento de riesgos. Este permite garantizar niveles aceptables de seguridad de la información en la organización. Y bueno, de ahí que deben existir un monitoreo permanente de los controles y de los nuevos escenarios de los riesgos. ¿Para qué? Para que pues, no se vuelvan a presentar, o si en caso de volverse a presentar, tengan como un plan de acción en contra de ellos. Luego está el monitoreo de la seguridad de la información, que sería la supervisión, la medición, el análisis y la medición del sistema de gestión. Por lo general, se realiza a través de la definición de indicadores. Estos indicadores comúnmente se desarrollan a nivel del sistema de gestión, a nivel de eficiencia de controles, y bueno, lo que hacen es que parte de la declaración de la aplicación definirá lo que realizará el sistema. Siguiente, por favor. Y bueno, creo que esa parte ya le toca a mi compañero. ¿Sí o me estoy perdiendo? Sí, ya me toca. Sí, ya me toca. Los dejo con mi compañero. Yo soy Rafael Ramírez García y les voy a hablar sobre el análisis y gestión de riesgos de un sistema informático. En este caso, nos vamos a basar en la ISO 31000, que es la que nos proporciona las directrices para una eficaz gestión de riesgos. De esta ISO obtenemos las siguientes definiciones, que es riesgo como efecto de la incertidumbre sobre los objetos, gestión del riesgo, que son las actividades que se realizan para dirigir y controlar pues, el riesgo. La parte interesada es la persona que puede salir afectada mediante el riesgo, y la fuente del riesgo es la persona que utiliza el riesgo para sacar ventaja. El evento es que ocurra algún ataque o alguna vulnerabilidad mediante el aprovechamiento del riesgo, y la consecuencia pues es el resultado de que se aproveche una vulnerabilidad o se realice algún ataque. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos los principios de la gestión del riesgo. Dentro de estos principios encontramos que es integrada, que la gestión del riesgo se debe integrar en todas las actividades de una organización, que es estructurada y exhaustiva, que nos permite obtener resultados coherentes y comparables. También sea adaptada para que la gestión del riesgo se adapte y sea proporcional al contexto en el que se suscita en el que se desarrolla la organización y pueda, pues, defenderse, por así decirlo. Inclusiva porque fomenta la participación de todas las partes de la organización. Y dinámica porque los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer con los cambios de los contextos. Entonces, la gestión, al igual que los riesgos evolucionan, la gestión también tiene que avanzar para, pues, seguir adelante. Y la mejor información disponible. Esto nos ayuda por si
ya hemos sufrido algún ataque o tenemos el conocimiento de alguna vulnerabilidad, podamos tener una correcta especificación de los eventos pasados para ver de qué manera nos pueden ayudar en el futuro. También toma en cuenta el comportamiento humano y la cultura del contexto en el que se desarrolla la organización y la mejora continua para, pues, no quedarse atrás y que sea menos vulnerable. El siguiente, por favor. También tenemos el marco de referencia. El propósito del marco de referencia es apoyar a la organización para que integre las actividades de gestión dentro de sus actividades normales. Y aquí encontramos el liderazgo y compromiso. En este punto, los directivos, digamos, de cada área deben fomentar a sus empleados a que sean más, ¿cómo decirlo?, más conscientes sobre los riesgos que hay. Entonces, de esa manera los va incluyendo en la gestión para que poco a poco toda la organización sea consciente de los riesgos que tiene y puedan actuar de una mejor manera. La integración es para que para que se comprendan las estructuras de la organización y cómo adaptar la gestión de riesgos a cada organización. El diseño es en que la organización debe analizar y comprender sus contextos para implementar la gestión de riesgo. La implementación ya es después, cuando ya una vez hizo el diseño, ya puede implementar la gestión que más le acomode teniendo en cuenta sus recursos, su tamaño y su contexto. Y la valoración, esto ya es una vez que se implementó, se debe medir qué tan eficaz es la gestión de nuestros riesgos. Y la mejora es, pues precisamente si estamos evaluando nuestros resultados y deseamos mejorarlo, debe ser capaz de adaptarse y mejorar. Siguiente, por favor. El proceso. El proceso implica la aplicación de sistemas de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de la organización y está conformado por la comunicación y consulta. También cuenta con el alcance, el contexto y criterios, la evaluación del riesgo, tratamiento del riesgo, seguimiento y revisión y el registro e informe. Siguiente, por favor. Para el análisis y la gestión de riesgos contamos con distintas metodologías que nos ayudan y nos pueden apoyar dependiendo de la organización que tengamos y el contexto en el que se desarrolla. La mayoría de las metodologías suelen tener algunos puntos en común, pero la idea principal es que puedan tener una planificación para la reducción de riesgos, que sean capaces de prevenir accidentes, que puedan visualizar los riesgos y que puedan detectar las debilidades existentes en el sistema. El siguiente, por favor. Bueno, la primera metodología que puse aquí es la de Octave. Esta metodología consiste en 3 procesos, un autodirigido, flexible y evolucionado. Y a su vez se desarrolla en 3 fases: los perfiles de amenazas basados en activos, la identificación de vulnerabilidades de la infraestructura y el desarrollo de la estrategia y planes de seguridad. El siguiente, por favor. Después nos encontramos con Magerit. Magerit define la seguridad como la capacidad para que los sistemas sean capaces de resistir ataques con un cierto grado de confiabilidad. Los principales elementos para el análisis de riesgo según Magerit son activo, amenaza, vulnerabilidades, impacto, riesgo y salvaguardas, que son las funciones, servicios y mecanismos para mitigar el efecto del riesgo. Siguiente, por favor. También encontramos la metodología Mehari. Los aspectos fundamentales de esta metodología son que debe tener un diseño de un modelo de riesgo, la evaluación de la eficiencia de las políticas de seguridad que se planearon para la organización y debe tener la capacidad para valorar y simular los niveles de riesgo. Siguiente, por favor. También nos encontramos con la metodología NIST SP800-30. Esta está compuesta por 8 pasos. Inicia con la caracterización del sistema, después con la identificación de la amenaza,
la identificación de vulnerabilidades, el control del análisis, la determinación del riesgo, el análisis del impacto, la determinación del riesgo y las recomendaciones de control. El siguiente, por favor. Después nos encontramos con CORAS. Su aplicación de esta metodología nos permite detectar las fallas de seguridad, así como las inconsistencias y la redundancia de las vulnerabilidades de nuestros sistemas. Esta metodología suministra un método basado en modelos, acompañado específicamente de los siguientes componentes, que una metodología del análisis de riesgo basado en la elaboración de modelos y debe de utilizar un lenguaje gráfico basado en UML. Y pues los demás son especificaciones del UML. Esta metodología, como viene en la imagen, son como pasos en los que empezamos con las inconsistencias, la redundancia, el descubrimiento de vulnerabilidades de seguridad y las explora en 7 etapas, que es la presentación, el análisis de alto nivel, la aprobación, la identificación de riesgos, la estimación de riesgo, la evaluación de riesgo y el tratamiento del riesgo, que son como unos pasos, y utiliza el lenguaje UML. El siguiente, por favor. Después encontramos el CRAM. Esta metodología consta de 3 etapas: la identificación y valoración de activos, la evaluación de los riesgos y requisitos para la seguridad y las contramedidas. Y está orientada a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. Siguiente, por favor. Y por último encontramos la metodología EBIOS. Esta se basa en 5 fases. Empezamos con el estudio del contexto, expresar las necesidades de seguridad, el estudio de las amenazas, expresar los objetivos de seguridad y determinar los requerimientos de seguridad. Y eso sería todo por mi parte. Sí, ¿qué tal? Ahora yo les voy a comentar sobre los recursos del sistema y amenazas. Soy Rodrigo Vázquez. Los recursos del sistema básicamente son... ¿El anterior quién fue, Luis? No, Rafael. Yo, Luis Rafael. Ok, Luis. ¿Mario está? Sí, va después de mí. Ok, Sí, profesor. adelante, continúe. Va. Un sistema informático está compuesto de varios recursos. Estos son conocidos como recursos del sistema. Es importante decir que no todos los sistemas de información son sistemas informáticos, pero todos los sistemas informáticos sí son sistemas de información. Un sistema informático está compuesto de recursos humanos, físicos, que vendría siendo el hardware, y lógicos, que sería el software. Los humanos son todas las personas que forman parte del sistema, como los técnicos de sistema, los administradores, operadores y hasta los usuarios finales. Los físicos vendrían siendo todos los componentes tangibles, ya sea la computadora, la memoria, escáneres, etcétera, ¿no? Y los lógicos serían por ejemplo, el manual de uso, los sistemas operativos, archivos, documentos y cosas así. Ahora, las amenazas. Se entiende como amenaza informática toda aquella acción que aproveche una vulnerabilidad para atacar o invadir un sistema informático. Estas amenazas informáticas son un gran riesgo para todas las empresas y en especial para las grandes empresas. Y generalmente las amenazas son aprovechadas para realizar ataques de manera externa, aunque también en algunas empresas estos ataques pueden ser de manera interna, es decir, que alguien dentro de la empresa realiza estos ataques para beneficio propio. Para conseguir un sistema de información seguro y confiable, se pueden establecer una serie de estándares, protocolos, métodos y técnicas. Ahora les voy a explicar distintas amenazas. Por ejemplo, los usuarios. Y esto se dice que los usuarios son una amenaza porque las acciones que estos hagan podrían ocasionar graves consecuencias, ya sea en todos los sistemas de información. Por eso es una causa muy grande de riesgo para todas las empresas. También los errores de programación. Y más que un peligro, se trata de un mal desarrollo precisamente en la programación de todos los sistemas, y esto puede presentar vulnerabilidades, lo que presenta amenazas para los sistemas. También están los intrusos, que es cuando personas no autorizadas acceden a programas o datos que no deberían, como es el caso de los hackers. También están los siniestros, que son considerados amenazas, que estos siniestros
como por ejemplo inundaciones, que se va la luz en tu casa, pueden hacer que pierdas o que se deteriore el material informático por la mala manipulación o mala intención de estos siniestros. Y lo que creo que todos van a saber más que es una amenaza son los programas maliciosos, que hay muchos tipos. Estos también son conocidos como malware y están destinados a perjudicar un ordenador cuando se instala o hacer uso ilícito de los datos del computador que se ve afectado por estos malwares. El más conocido son los virus, que son un software que se instala en un dispositivo con el objetivo de ocasionar problemas en su funcionamiento. Para que un virus infecte un sistema es necesaria la intervención del usuario, ya sea de manera intencionada o inintencionadamente. Ahora, un ejemplo de un virus podría ser uno que se llamó MyDoom, que es un virus ruso, y este se propagó por correo electrónico. Esto lo que hacía era que te abría el bloc de notas con un mensaje que lo que hacía era que confundía el mensaje, o sea, te abría el bloc de notas, empezaba a teclear un buen de cosas bien raras y el usuario de la computadora pues, se confundía al no saber por qué se estaba pasando eso y mientras el usuario no hacía nada, el virus se instalaba en el equipo. Y hay varias versiones de este virus y unas de ellas hacían que el antivirus no se actualizara, o sea que eso podría quedar más vulnerable para próximos ataques. Otro tipo de malware son los gusanos, que es de los más comunes, ya que no requiere de intervención del usuario ni de la modificación de algún archivo para infectar el equipo. El objetivo de estos gusanos es replicar e infectar el mayor número de dispositivos posibles, utilizando principalmente la red. Un solo equipo puede infectar la red entera en poco tiempo, y esto puede hacer que se colapse la red, sobrecargar servidores o demás cosas. Igual un ejemplo de un gusano sería un gusano que es muy conocido que se llama el gusano Morris, que de hecho fue el primer el malware gusano que afectó el Internet, fue en 1988, y de hecho todas las consecuencias de este gusano motivó a que se creara el equipo de respuesta ante emergencias informáticas, ya que más de 60,000 equipos fueron afectados por este gusano. Fue muy grande en Estados Unidos y llegó a afectar hasta la NASA y me parece que hasta la Casa Blanca. Y luego siguen los troyanos, que son programas que se instalan en un equipo y pasan desapercibidos por el usuario. El objetivo de esos troyanos es abrir puertas para que otro malware se pueda instalar. Un ejemplo de un troyano sería un troyano que se llama I Love You, que igual fue muy popular y muy sonado en el año 2000. Infectó aproximadamente 50 millones de computadoras, atacó incluso hasta el Pentágono y medio se encontraron culpables, unos le echaban la bolita a unos países, pero pues creo que al final no se determinó un culpable en sí y solo se quedó con creando medidas de seguridad para que eso no pasara, evidentemente más en el Pentágono ni agencias muy grandes. Ahora sigue el ransomware, que consiste en encriptar información, impedir el acceso a los datos y pedir un rescate para liberar información. Normalmente lo que se pide en estos tiempos son criptomonedas, bitcoins y todo eso para recuperar la información o que no sea publicada, información que no se quiere que sea publicada. Un ejemplo de un ransomware es uno que se llama WannaCry, que infectaba las computadoras a partir del sistema de Windows. Esto lo que hacía era como que encriptaba la información y te pedía obviamente criptomonedas para que esta información no fuera usada de manera maliciosa. Luego están los keyloggers, que básicamente se encargan de robar datos de acceso, o sea, contraseñas. Esto te puede bloquear el acceso a plataformas web, sitios bancarios incluso. Y también están los spywares, que su objetivo es recopilar información personal de navegación, del uso de Internet y demás datos. Ahora, también existen los ataques DDoS, que ahorita están teniendo mucho boom, no sé por qué, pero básicamente los ataques DDoS es como que sobrecargan una página o servidores usando bots que básicamente lo que hacen es que le hacen muchas peticiones al servidor y esto precisamente hace que sobrecargue y pues que tire el servidor o tire la página.
y esto se está usando mucho para atacar a empresas o incluso a personas. Hay uno famoso que se llama Code Red, que fue utilizado en el 2001, que empezó de hecho como un gusano, como un malware de gusano, que era ejecutado desde el servidor web de Windows. Esto lo que hacía era que aprovechaba una vulnerabilidad en el código que realizó Microsoft y el ataque eliminaba todo el contenido pues, que tenía la computadora que se veía infectada, ¿no? Y la sustituía con réplicas. Esto lo que hacía era que el usuario pensaba que su información seguía intacta porque los archivos tenían el mismo nombre, tenían la misma cantidad de archivos, pero estos eran archivos en blanco y en realidad no había nada y pues el usuario tardaba mucho en darse cuenta. Entonces, estos igual sí están siendo muy populares últimamente, precisamente porque se están haciendo para atacar más que nada a personas en específico que quieren realizar eventos o cosas así. Los usuarios se juntan para realizar peticiones a su servidor o a su página y pues le tumban y le arruinan los planes. A continuación, mi compañero Mario. Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Vargas y yo les voy a hablar sobre la vulnerabilidad. Primero que nada, sí. Rodrigo, ¿por qué vimos lo anterior? Los tipos de ataques que hay. No, los tipos de amenazas. Bueno, todo eso se lo estuve explicando porque una amenaza eran los malwares y ya nada más les di ejemplos de malwares porque me pareció que le iba a interesar más con todos estos ejemplos. ¿DOS es un malware? No, pero es un ataque informático. Ah. Por eso no lo puse acá, bueno, como malware, sino nada más como una información extra porque, como dije, se está haciendo mucho. Los virus, los keyloggers y todo eso, ¿qué son? Malwares. ¿Malwares? Ajá. O sea, programas maliciosos. Uh-huh. ¿Y eso es una amenaza? Sí. ¿Qué es amenaza? Es toda aquella acción que aprovecha una vulnerabilidad para pues, atacar, ¿no? ¿Qué es riesgo? El riesgo, pues, o sea, por ejemplo, la amenaza sería que a un sistema informático le entrara un malware, ¿no? Porque el malware es una amenaza. Y el riesgo vendría siendo las consecuencias que puede traer esta amenaza, ¿no? Que el virus se llegue a implantar en ¿Cómo definiría riesgo? Computadora. Porque hace rato dijo que la acción era la amenaza. Ahora dice que la acción es el riesgo. Ya el profe ya me empezó a confundir. Usted solito. Es que por eso le preguntaba, porque yo siento que no era el tema. Hay diferentes amenazas. Hay otro tipo que sí son amenazas. Hay otras cosas que sí son amenazas. Lo que usted nos dijo son tipos de ataques. No es lo mismo. O sea, pero nada más la parte de virus. O sea, eso Todo. de los malwares no entra como amenaza. O también la parte como de los usuarios o de errores. Pudiera de ser una programación. amenaza tecnológica, ¿no? Ajá. Pero normalmente están definidos todos esos como ataques. A ver, Okay. equipo, todo el equipo. ¿Qué es amenaza? ¿Qué es riesgo? ¿Qué es vulnerabilidad? ¿Qué es ataque? ¿Y en qué orden? Pues mire, si pudiera yo decirlo, digamos en orden, entraríamos primero en riesgos. Riesgos es la primera parte, ya que el riesgo viene siendo como una exposición tal como atentado o amenaza a los sistemas informáticos. Después de ahí seguirían lo que son las amenazas, ya que las amenazas son es el factor externo para dañar al sistema informático
y esto por medio de una vulnerabilidad que vendría siendo el tercer punto. La vulnerabilidad es un problema en el sistema. Hay diferentes tipos de vulnerabilidades. ¿Los demás están de acuerdo? Le faltó el ataque, pero bueno. Lo del riesgo es lo de la probabilidad de que ocurra el ataque, ¿no? ¿Mandé? Lo de riesgo es la probabilidad de que ocurra el ataque. Ok, sí, voy más de acuerdo con eso. De hecho, los riesgos son medibles. Lo vamos a ver más adelante. Un riesgo se mide. Es cuantificable siempre. Y es parte de un sistema de gestión de información, o de un sistema de seguridad, o de un plan de contingencia. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien más? Necesito que el equipo y quien sea que opinen, por favor. Sí, creo que voy pues más de acuerdo con... No creo que esté mal mi compañero Mario, pero creo que Fernando ya lo estructuró un poquito más. Igual el riesgo es medible, el ataque pues creo que es la acción. Y nos faltan dos que eran amenazas y ¿cuál era la otra, perdón? Ataque. Pero el riesgo es el que mide la probabilidad de que suceda el ataque, ¿no? Entonces el ataque sería la acción como tal. Y la amenaza es como aquello que puede pasar. ¿Me podrían dar un ejemplo que englobe los cuatro? Quien sea. Podría ser, por ejemplo, el riesgo cuando abres el navegador. Ahí entra el riesgo de que te puedas infectar con algo. Esto se puede reducir o aumentar dependiendo qué tan protegido está tu navegador. El ataque vendría siendo lo que es páginas que tienen anuncios, que algunos anuncios pues puede que te infecten la computadora, lo cual se puede reducir si tienes, por ejemplo, AdBlock. Las amenazas vendrían siendo lo de amenazas sí ya me perdí. La amenaza sería ya el virus, ¿no? O sea, si Mario está diciendo que al momento de entrar a una página web, el riesgo sería enfrentarte a todo esto, ¿no? De que al abrir la página web te enfrentes a todos estos anuncios o programas maliciosos. Los programas maliciosos vendrían siendo la amenaza y las vulnerabilidades sería que, por ejemplo, tu sistema de cómputo no cuente con antivirus. Eso ya es una vulnerabilidad y entonces si la amenaza aprovecha esta vulnerabilidad, el ataque vendría siendo cuando ya se infecta la computadora, ¿no? O también que te anden metiendo páginas de películas gratis. ¿Los demás están de acuerdo? Sí. ¿Todos? ¿Los 31 están de acuerdo? Ah, no, ya somos 36. ¿Los 36 están de acuerdo? No. ¿Quién no está de acuerdo y por qué? Lo escucho. Bueno, sí, el riesgo sí es la probabilidad. Una amenaza, según el estudio FODA, es cualquier agente o cualquier situación que puede pasar, no necesariamente significa que vaya a pasar o que esté pasando. ¿Cuáles eran los otros? La vulnerabilidad, bueno, yo supongo que es lo mismo que la debilidad en el estudio FODA, que es pues precisamente la oportunidad de que una amenaza surja. Ese sería el riesgo. No, bueno, el riesgo, como usted dijo, es medible, es una probabilidad, y la vulnerabilidad es el que pueda pasar, o sea, el que haya un agujero, un hoyo por donde esa amenaza pueda pasar. Okay. Y el ataque
pues sería exactamente la ejecución de esa amenaza, ¿no? Bueno, tal vez la amenaza es como el agente y el ataque es el evento, digamos. Okay. Se acerca más. ¿Alguien más aparte de Isaac? Sí era Isaac, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión diferente? No. Pues en mi caso estoy de acuerdo con el compañero Isaac, o sea, es exactamente eso, para mí, pero nada más para recalcar que el tema de las amenazas es algo que no solamente se presenta cuando hay una debilidad de la armadura, por decirlo de alguna manera, porque las amenazas siempre están latentes allá afuera, tengamos o no tengamos, ahora sí que estemos o no seguros hasta los dientes, porque bien dice la frase que ningún sistema es seguro, ¿no? Exacto. Ok, sí es cierto, ningún sistema es seguro. Es importante empezar a hablar en términos informáticos, coloquiales. Cuando dice pasar, se refiere a que suceda, Isaac. Cuando usted habla de armadura, también se refiere a eso, a que suceda, a que traspase, a que vulnere. Pero bueno, les voy a poner un ejemplo. Y de este ejemplo que les dé, quisiera que ustedes lo transfirieran a una situación informática. ¿Alguien conoce las de A20? Ya se rieron. No, profe. Entonces eso quiere decir que algunos sí. Yo no, pero conozco los efectos que hacía, entonces por eso sé que existen, ¿no? Bueno, ahí les va. Hagan de cuenta que se van a las de A20, traen 100 pesos, se toman 5. Yo he visto que con uno o dos se estrellaron contra la reja y no se dieron cuenta. Entonces, me imagino que con 3, 4 o 5, quién sabe cómo ande, ¿no? Pero supongamos que tomaron 2, 3. Ustedes salen de las de A20 y en ese momento, frente a Upixa, en la Ramos Millán, una de las colonias con mayor alto índice de delincuencia en la Ciudad de México, y ustedes medio mareados, adormilados, con poca reacción o sin todos los reflejos, presentan en ese momento una vulnerabilidad. Pero aparte, como ya no tienen buen juicio, y dicen, si entramos a la UPIXA, nos van a ver los prefectos, nos van a llevar con el maestro Eugenio, nos va a quitar la credencial, nos va a leer la cartilla, nos van a levantar un acta, y madre, nos vamos por afuera. Y caminan por enfrente de la escuela. Entonces, ahí empiezan a tener un riesgo mayor, se incrementan los riesgos. Después de caminar unas 2 cuadras, se dan cuenta que vienen 2 cuates mal encarados atrás de ustedes que viven ahí en la Ramos Millán. Se presenta la amenaza. Lo más probable es que no puedan correr. Si tratan de correr, los alcancen. Es probable que los puedan asaltar. Si los llegan a asaltar, viene el ataque. En ese orden se presentaría. Ustedes podrían pasarlo a un ejemplo informático. Bueno, ¿les quedó claro eso? ¿En dónde está la vulnerabilidad? ¿En dónde está el riesgo, la amenaza y el ataque? La amenaza como tal no es el virus, ese es el ataque. Un malware pudiera ser, pero hay muchos tipos de amenazas. Ahorita los vamos, o les voy a pedir que los enumeren. Adelante, Abraham. Sí, profe, en esa parte podría ser en el caso de una persona que descarga masivamente diferentes archivos de tipo ejecutable, de fuentes de dudosa procedencia, o también de los famosísimos parches, ya sea para paqueterías de Office o X cosa. Entonces empieza a meterse sitios de dudosa procedencia y el riesgo que corre es de que uno de esos programas sean de los famosísimos, por ejemplo, el Softonic, que tiene una pésima falla porque la mayoría de esos programas son
son malwares, vaya, y que llega el punto ya del ataque en sí. ¿Qué se presenta primero? Primero se presentaría la cara buena, o sea, tu programa que ¿Qué estás buscando. de las 4 cosas que yo le dije o que estamos analizando es la que se presenta primero? ¿Usted me dice que primero se presenta el riesgo? Ok, no, sí, está bien. A ver, sí, Abraham, la vulnerabilidad. Isaac, dígame. Pues la vulnerabilidad, si no tienes un antivirus. Ok. Ahora regreso con Abraham. Abraham decía algo. Siempre va a haber riesgo. O siempre va a haber vulnerabilidades. Eso es algo que no podemos evitar. Una vez que yo salgo de mi casa, empiezo a correr riesgos, incluso dentro de mi casa, ¿no? Me caigo en el baño. Me va mal, ¿no? Siempre se presentan riesgos. Siempre hay vulnerabilidades. El informático experto en seguridad, su función principal, ¿cuál creen que sea? Un punto al que me la diga. Son 2 principalmente. Con lo que estamos hablando ahorita, ¿cuáles creen que sean? ¿Reducir la vulnerabilidad? No. ¿Nadie? ¿Dejan perder el punto? Les digo yo. ¿Cuál fue la pregunta? De estos temas que estamos hablando, el experto el informático experto en seguridad tiene 2 principales funciones respecto a esto que estamos hablando. ¿Pudiera decirme cuáles son? O sea, y en realidad es a lo que se dedica cualquier persona que se dedique a seguridad informática. ¿Sería protegerse de riesgos y disminuir amenazas? Disminuir amenazas, protegerse de riesgos. Más o menos la misma son las dos, la misma cosa. Las 2 son la misma cosa. ¿Qué más? ¿Algo más? Más bien sería calcular los riesgos. Espérame, Isaac, déjeme que acabe la compañera. Ver si hay vulnerabilidades. ¿Ver si qué? Ya fue a las de... Ya fue a las de... Vulnerabilidad, perdón. Pero no le entendí. ¿Ver qué? Ver si hay vulnerabilidad. Eso, ver si hay. Ajá, ver más si o hay menos. vulnerabilidad. Más o menos, casi. ¿Isaac qué decía? Yo decía que primero, bueno, ver si hay vulnerabilidades sería lo mismo que medir el riesgo, más bien sería defenderse de las vulnerabilidades o disminuirlas. No. ¿Alguien? ¿Perdón? Sí, eso es algo que se debe de hacer. La capacitación es muy importante, pero normalmente no recae esa capacitación en el experto en seguridad. Sería asegurar que no se sufran tantos daños a la información y si se llega a perder, a recuperarla en el mayor porcentaje posible. Sí, eso es parte de, pero hay algo antes, poquito antes. A ver, Abraham, ¿cómo te apellidas? Olaya. Olaya. Y la compañera que le dije que casi estaba bien. La compañera que no vi su nombre. No sé si soy yo, profesor, la que se trabó. Sí, la de la Exacto. ¿Cómo se apellida? Valverde Balbuena. Valverde. Les voy a poner .5 y ahí les va.
Lo más importante es no reducir las vulnerabilidades, sino conocerlas, porque hay vulnerabilidades que no podemos reducir. O sea, hay cosas que no están en nuestras manos, porque el sistema así lo programaron, porque no desarrollaron con seguridad, por cualquiera de esas cosas. A veces sí debemos intentar reducirlas, pero lo primerito que tenemos que hacer es identificarlas. Y debemos de saber cuáles son nuestras vulnerabilidades. O sea, si yo sé que estoy malo de un pie y que ando cojeando, no busco correr, ¿no? Entonces tengo que hacer algo para contrarrestar esa vulnerabilidad. Yo estoy gordito y no voy a correr hasta la entrada de pizza, no me va a alcanzar el gas. Tengo que tener otra situación, algo diferente. Hay que conocer las vulnerabilidades para contrarrestarlas. Y lo que sí se tiene que disminuir son los riesgos. Esos sí es responsabilidad importante, principal, del responsable en seguridad informática, el reducir todos los riesgos, conocer todas las vulnerabilidades y reducir todos los riesgos. Principalmente, antes que cualquier cosa, antes de hacer un plan de seguridad, tiene que haber eso. O con eso se inicia un plan de seguridad, ¿no? Con la identificación de todas las vulnerabilidades y el estudio de riesgos que puede existir en un sistema. Y hablo de un sistema no solo como un programa, como un software, sino todo lo que conlleva un sistema de seguridad informática, tanto física como lógica. ¿Vale? Tenían la idea, por allí van, pero lo que se disminuye son los riesgos y las vulnerabilidades. Lo que se tiene que hacer es conocerlas, todas. Y volviendo a lo que decía Abraham, nunca va a ser 100% seguro, nada. ¿No? Siempre va a haber una vulnerabilidad o que no conozcamos, que esa no debería de suceder, esa deberíamos de tenerlas todas identificadas, pero puede darse el caso. O un ataque o un riesgo o una amenaza nueva puede incrementar el riesgo. Esas amenazas pues no sabemos en qué momento, pueden ser internas o no. Ya les había dicho, y si no se los había dicho, se los digo, la principal y mayor amenaza que existe en un sistema es el usuario. Los que corren, los que están trabajando inconformes, los que son despistados y no se dan cuenta, todo eso, el mayor usuario. No hay nada que se haga solo, todavía no llegamos a ese nivel de programación de inteligencia artificial en que las máquinas reaccionen y se automaticen y se reprogramen solas. Probablemente en algún momento no muy lejano lleguemos a algo similar, pero aún así siempre deberá de haber la intervención del ser humano. Quienes los programan, los detallan, los ejecutan, son personas. Volviendo entonces al tema de las amenazas, antes de entrar a la vulnerabilidad, ¿cuáles son los tipos de amenazas que hay? ¿Qué tipos de amenazas conocen? Esto ya es para el equipo, por favor. Pues entonces todo eso de amenazas de usuario, de tipo de siniestros, errores de programación, no entra entre los tipos de amenazas. ¿O sí? Perdón, no le escuché. Que sin todo esto de que dije en las amenazas de los usuarios, los errores de programación, los siniestros, ¿no entra en los tipos esos en los que usted está pidiendo? Sí. Exactamente eso. Sí eran esos, ¿no? Sí. Siniestros. Causas naturales. Sí, que se vaya la luz y todo eso, ¿no? Ese no.
¿No? ¿No entra como Esa no es, siniestro? Porque esa no es una amenaza ni un siniestro. Siniestro es que se ponga en huelga con CFE y entonces sí, ¿no? Siniestro es que haya un incendio y que no. Pero para eso también debemos estar preparados. Para eso hay cortafuegos, para eso hay retardantes al fuego, muchas de esas cosas, ¿no? Los siniestros sí, los intrusos, ahí no es tanto una. Los intrusos irían con los malwares, cualquier catástrofe natural. Alguna vez me tocó atender una situación, un caso, en Acapulco, Guerrero. El nuevo edificio, ¿han visto el nuevo edificio del gobierno del estado de Guerrero? Bueno, de la ciudad de Acapulco. No. ¿Alguien sabe dónde está? Bueno, pues está sobre la costera. Miguel Alemán. Eso quiere decir frente al mar a unos metros. ¿En dónde creen que se les ocurrió poner los equipos de comunicaciones y hacer un centro de datos? ¿Dónde lo harían ustedes? A ver, los contratos. Hasta arriba, ¿no? No sé. Tendría que ser en el más cerca, pues a la avenida, ¿no? ¿Por qué a la avenida? Porque pues evitamos la humedad, la brisa y todo lo que pueda provenir pues, del mar, por así decirlo, por alguna ventana o algún sistema de ventilación. Ok, arriba, cerca de la avenida. ¿Qué más? Lo más lejos del agua Además, posible. instalaciones eléctricas, ¿no? ¿Y eso es cómo? ¿Dónde? En el centro. Pues el centro también se inunda. ¿Qué más? Ideas. A ver, contrato a este grupo, este equipo de expertos informáticos egresados de UPIXA, bien chingones. Y necesito que me digan dónde tengo que hacer un centro de datos. Necesito un centro de datos para el edificio de gobierno del estado de Guerrero, para la ciudad de Acapulco. Ya les dije dónde están mis oficinas. Necesito que me den opciones o que me presenten el proyecto en donde debe de estar el centro de datos, los centros de comunicaciones, qué tipo de sistemas tendríamos que ocupar y qué vamos a poner de seguridad. Les doy 2 minutos, piénsenle y ahorita me contestan. Si gustan, pónganse de acuerdo entre ustedes.
¿Ya pensaron cómo? ¿Cómo y en dónde? Tengo una propuesta. A ver, dígame. Bueno, hay una colonia en Acapulco que se llama Coyuca de Benítez y es como una parte alta, no es un cerro, pero es una parte alta que está rodeada de antenas de comunicación. Entonces, si nosotros necesitamos acceso a la red y fluidez de esta, pues es una parte que es alta, cerca de las antenas y pues relativamente seca, por así decirlo, no se inunda ni nada. Ok. Bueno. ¿Esa es la única propuesta que hay? Ok, bueno. Sí, sería lo ideal no ponerla ahí. Pero ¿qué creen? Las oficinas las hicieron en la costera, sobre la costera Miguel Alemán y demás. Y lo que se les ocurrió a estos cuates que para mayor seguridad, porque pensaron mucho en cuestiones de seguridad y dónde había menos facilidad de acceso y dónde tenían más control y dónde podían cablear más fácil, ¿no? El chiste es de que todos los cuartos, el cuarto principal de comunicaciones, y los centros de datos los pusieron en el sótano. A los 3 años llegó la primera inundación y adiós todo. Eso fue un siniestro por una mala planeación. También ir arriba, cuando es un rascacielos o un edificio muy alto, no es conveniente. Es muy caro. Y además es mucho peso a las edificaciones. Hay normas que restringen que pueda ser en niveles tan altos. Lo que se hace es que se va subdividiendo y normalmente están entre el piso 2 o 1, dependiendo de la altura. Pero si es un edificio arriba de 20 pisos, entre el 2 y el 6. No más. Pero bueno, ya iremos viendo esto más adelante. ¿Dudas hasta aquí? Continúen con la vulnerabilidad. Sí, bueno, como tal vez ya lo llegaron a leer, estuve un ratito ahí, dice aquí, la vulnerabilidad implica fragilidad. Esto lo podemos tomar como un concepto múltiple, ya que la vulnerabilidad se encuentra en todos lados. Puede ser vulnerabilidad propia, como se mostraron los ejemplos de reglas de 20, vulnerabilidad informática, de la cual hay muchas diferentes. Esta es una característica humana en cuestión de que las vulnerabilidades tienen mucho que ver con los sistemas que crean las personas, hablando sobre sistemas informáticos, ya que como más adelante ahorita les voy a mostrar, hay vulnerabilidades que inician por problemas de la creación de los programas y situaciones humanas. Bueno, siguiente, por favor. Aquí mira. Ok, aquí veremos los tipos de vulnerabilidades, unas cuantas, hay otras páginas. Aquí tenemos vulnerabilidades diferentes, las ya conocidas en recursos instalados. Estos vienen siendo problemas que ya conocemos de aplicaciones que, como lo mencioné antes, entrar a Google Chrome tiene sus vulnerabilidades, de las cuales ya conocemos. Si te metes a páginas que no debes, porque hay aplicaciones gratis o porque hay películas gratis, etcétera, etcétera, esas ya las conocemos. Conocidas en recursos no instalados, vienen siendo programas que vamos a instalar pero no sabemos que nos van a crear una vulnerabilidad. Vulnerabilidades no conocidas, que son de aplicaciones ya instaladas que no conocemos. Un ejemplo, un juego que te muestra, ¿cómo se llaman estas cosas? Los ads, y puede que alguno de ellos venga con un software malicioso. Son de diseño, esas son por problemas de cuando diseñaron la aplicación. Vulnerabilidades de implementación, estas vienen siendo cuando crean algún parche o una actualización de alguna aplicación que vienen con problemas. Esto lo ven mucho en los juegos,
los bugs, o errores que hacen que puedan entrar los hackers a los juegos. Vulnerables por falta de mantenimiento. Estas vienen siendo las que, como lo dice, no actualizan sus páginas, no actualizan sus aplicaciones y no están a la fecha con los riesgos y las amenazas que existen en la actualidad. Y las vulnerabilidades por usuario, que esas son por problemas ya de los usuarios que no tienen capacitación suficiente o simplemente pues no les interesa saber cómo protegerse. La que sigue, por favor. Aquí pues tenemos diferentes tipos de vulnerabilidades. Desbordamiento de buffer, que vendría siendo sobre... ¿sí? Cierto. Un punto antes de mencionar esto, hay que recordar que no hay que confundir las amenazas con las vulnerabilidades, ya que como lo estuvimos viendo, las amenazas son una cosa y las vulnerabilidades son propias del sistema. Pues ahora sí que hablemos de las vulnerabilidades de desbordamiento de buffer, condiciones de carrera, error de formato de cadena, cross-site scripting, inyección SQL, denegación de servicio y ventanas engañosas. Digamos, yendo de abajo para arriba, las ventanas engañosas son las ventanas emergentes que nos suelen salir en páginas que entramos y son los famosos pop-ups, que a veces no tiene nada de malo, pero sí llega a ser una constante molestia porque aparecen cuando pues ahora sí que sin necesitarlas o sin requerirlas. La denegación de un servicio viene siendo cuando, pues, eso es ya implícito, se te niega un servicio de algún sistema y ya no te permite verlo. Inyección SQL son vulnerabilidades que aprovechan errores de código para poder manipular el software, bueno, el programa, la página en la que estás viéndolo, y eso puede ocurrir en páginas de internet, en aplicaciones, en lo que sea. Vulnerabilidades de cross-site scripting. Ahí sí ya les he fallado, porque ese sí ya no me acuerdo. Y si me hacen favor de pasar a la que sigue. Gracias. Ok. Ahora hablaremos de los tipos de errores. Esto más que nada viene siendo porque estos errores vienen siendo las creaciones de las vulnerabilidades. Como se dijo también, no todas las vulnerabilidades se pueden eliminar, pero sí hay unas que se pueden arreglar una vez identificando los errores que existen. Estos vienen siendo errores de configuración, errores en gestión de recursos, sistemas de validación, errores que permiten acceso a directorios y errores en la gestión y asignación de permisos. Eso todo por cuestiones de contraseñas, seguridad en antivirus, errores en cómo configuras tus pases, por así decirlo, a la información y demás cosas. Y la final, creo que es la final. Así. Y pues aquí tenemos varios ejemplos de vulnerabilidades. Estos ustedes los podrán leer.
vienen siendo contraseñas débiles, software que ya está infectado con virus, bugs, falta de cifrado de datos, falta de autorización, redireccionamiento de URL a sitios no confiables, falta de autentificación para una función crítica, cargas sin restricciones de tipos de archivos peligrosos y descarga de códigos sin controles de integridad, dependencia de entradas no confiables en una decisión de seguridad, cross-site scripting, falsificación, errores de configuración, en gestión de recursos, en sistema de validación, errores que permiten acceso a directorios, errores en la gestión y asignación de permisos. Todos estos, como podrán ver, hay algunos que sí se podrán arreglar, hay otros que no, y hay unos que por más que arregles van a seguir saliendo. Esto, por ejemplo, en los bugs, que arreglas uno y por arreglar ese te sale otro y demás. Y pues según yo ya es todo. Sí. Sí, ya sería todo. ¿Traen ejemplos? Digamos, ejemplos de vulnerabilidades en sistemas informáticos, como ahí podemos ver en estos ejemplos, suponiendo las páginas web, aplicaciones en las cuales tienes que registrar, siempre te dan tips para protegerte más. Esto puede ser que, por ejemplo, en Google Chrome, que no te permita entrar a una página porque esta es dudosa, el sistema te va a decir, pero hay veces en que el sistema no tiene esa función o no le has instalado esa función y pues te va a permitir entrar y te va a meter a sitios que no son confiables, y ahí encontramos una vulnerabilidad en el sistema. Contraseñas débiles, por ejemplo, si tu contraseña, no sé, es México 123, son contraseñas muy fáciles de descifrar para alguien que es experto en ese tipo de temas, de descifrado de contraseñas. Y también se recomienda siempre en las páginas agregar una mayúscula, minúscula, número y un signo, o luego hasta te dan contraseñas sugeridas. Software que ya está infectado con virus, esto puede ser una aplicación que una de dos, o la descargaste de un sitio que no debe de ser por no pagarlo, y esta aplicación viene con la aplicación que tú querías, pero con un virus añadido, el cual pues no conocías. Por ejemplo, falta de autorización, sitios en los cuales no tienes bien implementado. A ver, el punto es que pudiéramos ver ejemplos. Perdón que lo interrumpa, Mario. El punto es que pudiéramos ver ejemplos de todo lo que dijera. Para los siguientes equipos, si pueden, trabajar más con ejemplos para hacerlo más dinámico, estaría bien. Ejemplos de cómo, por ejemplo, implementar un sistema de gestión, ¿no? Por lo menos el inicio, ¿qué se necesita para iniciar la implementación? ¿Qué más? Bueno, traen ¿les había pedido que hicieran un cuestionario? No, ¿verdad? No. Ok. No, profesor. Sale pues. ¿Dudas, preguntas, sugerencias, reclamos? Todo bien, profe. ¿Nadie de los otros? ¿Todavía están despiertos? Ya somos 2 menos, ya se fueron 2. Bueno. Si no hay dudas, gracias. Se queda el equipo tantito, por favor. Necesito que necesito que mejoren las presentaciones y espero ver ya resultados a partir del segundo departamental, y que quien aún tenga algún problema tecnológico lo vaya resolviendo para que a partir del segundo departamental no haya problemas
ni con cámaras, ni con audios, ni con conectividad, ni con nada, ¿no? Entiendo que puede haber excepciones o puede haber imprescindibles o alguna situación inesperada, pero bueno. ¿Qué más? Profe, Sé que el equipo... una duda, profe. La evaluación de este parcial va a ser totalmente referente a la exposición, ¿no? No va a pedir nada más. O sea, va a ser 100% exposición. No. Entonces, Les acabo de decir. Les acabo de dar el calendario del primer departamental. ¿No lo oyó? No. Bueno, también necesito que se quede, Joseph, por favor. Sí. Ahorita después de que... Para todos, les vuelvo a repetir, próxima clase el próximo martes 1 de noviembre. Aunque es inhábil, les agradezco que quieran y puedan estar. Y exponen el equipo 2 y 3, es en el horario de clase. 3 y 4. Perdón, 3 y 4. Y el jueves 3 de noviembre expone el equipo 5 y 6. En cuanto se inicie la sesión, entren y por favor preparen todo para iniciar lo más rápido posible y nos dé tiempo de que todos expongan todos los temas. Luego, el día 8 de noviembre, habrá evaluación del primer departamental. Y el día 10 de noviembre, entrego calificaciones. Ahí concluimos primer departamental. Iniciamos segundo departamental el 15 de noviembre con la presentación del equipo número 1. El día 10, por favor, me recuerdan, o antes, si gustan, el día de la evaluación, me recuerdan de darles después de la evaluación los temas para que vayan preparando para el segundo departamental. ¿Vale? Ok, profe. Ok. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿No? Ok, gracias. Nos vemos el martes. Hasta luego. El equipo 2 y Joseph me esperan tantito. No sé si todavía Estrella, ¿todavía está?